Precisamente tenemos a John Aispuro aquí con este libro extraordinario de seudónimos, donde hay mucha gente importante en el mundo de la obra que han hecho y sobre todo de manera muy amena. ¿Quiénes están en este libro, John? Julio, gracias por la invitación. Esta obra es la tercera, una trilogía en la que estamos presentando la historia en forma amena. El primero sobre anécdotas, la historia vista por las anécdotas. El segundo, frases célebres que han movido al mundo. Y este es una curiosidad importante, histórica, literaria y artística, en el que muestro 70 personalidades del mundo desde el Renacimiento a nuestros días que son conocidas por sus seudónimos y muy poco por sus nombres originales. Hay que Entre decir, ellos, ¿quiénes están allí? mira, por ejemplo, en el caso de figuras clásicas de la poesía, Pablo Neruda, o Gabriela Mistral, o el premio Nobel St. John Peirce. En el caso de los artistas de cine, John Wayne, o Marilyn Monroe, Edith Piaf, o numerosos, Rita Hayworth, Greta Garbo. ¿Qué buscaban ellos con ese seudónimo? Buscaban, la gente que, los que han acudido al seudónimo, buscan en principio ocultar su nombre original, lo cual indica que hay una suerte de inconformidad con el nombre con el que se les identifica civilmente. Esa inconformidad la expresan luego de varias maneras. Hay quienes han utilizado el seudónimo porque buscan un nombre más eufónico, que suene mejor. Los artistas suelen acudir a ello. Hay quienes lo hacen por razones políticas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Lenin, que está en el libro, Trotsky, Claro. Stalin o Willy Brandt, el gran canciller de la República Federal Alemana y que abrió paso a la unificación alemana. Tú has hablado muchísimo de él acá en Brújula Internacional. Hay el caso, por ejemplo, de venezolanos, Alfredo Sadel, el caso de Pío Gil, el que escribió contra los regímenes autoritarios de Periodistas Cipriano. recientes como Sanín, ¿no? Sanín, Alfredo Tarre Mursi, Jopín, Francisco Pimentel, Luis Beltrán Guerrero, gran humanista y escritor venezolano que se presentó como Cándido, y así sucesivamente. De modo que 70 personalidades de la historia que se valieron de este recurso para presentarse y darse a conocer. De modo que, mira, ahí en la portada estoy viendo hasta Paco de Lucía, Gabriela Mistral, Trotsky, Mariano José de Larra, Novalis, Clarín, Azorín, Matahari, Houdini, Ítalo Svevo, es decir, por allí está Edith Piaf, Sandro Botticelli, Lobsang Rampa, Allan Kardec, Pablo Neruda. O sea, un libro eminentemente internacional propio para Brújula Internacional, ¿no? Sin duda, muy internacional. ¿Y qué aporte han hecho estos seres humanos a la humanidad? Mira, muchísimo, muchísimo. Figuras importantes con las cuales no siempre se ha de estar de acuerdo, pero no por ello se desconoce su influencia. Yo cuando hablo de no estar de acuerdo podría pensar en Stalin, por ejemplo, por lo que significó el horror del totalitarismo comunista y los genocidios en la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo podría reivindicar a Máximo Gorki, el escritor ruso. O en el caso de la poesía, uno puede disentir de Neruda en algunas cosas, pero Neruda fue un poeta extraordinario. Por cierto, tenemos más adelante una invitada que es Isabel Fonseca, que es psiquiatra, y va a hablar sobre el poder y la locura. Pero empezaba precisamente, me comentaba hace días que Calígula es un seudónimo y que se toma ya en la historia como parte de esa personalidad, al margen, como tú dices, de su sabiduría o su espíritu destructivo que tiene en el mundo. Sí, porque el uso de nombres ficticios o de disfraces onomásticos viene desde tiempos inmemoriales. Entre Calígula y otros emperadores romanos hay allí una suerte de seudónimo. Lo que pasa es que yo lo he dicho en el libro, en la introducción, no hay que confundir el seudónimo con el apodo, con el sobrenombre, con el alias, con el hipocorístico. Por ejemplo, en Venezuela y en el mundo hispano a los José se les dice Pepe. Eso no es un seudónimo, es una contracción, un hipocorístico. Incluso una constitución como la española, la Pepa, pasa con el conocimiento de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, viva la Pepa, el grito republicano. Ahora, tú también escribes de otros temas y además en tu radio conversas de toda esta situación y no puedo evitar hoy que precisamente están inaugurando el monumento, el centro de conferencias de UNASUR, la Unión Suramericana de Naciones, que hay en función de ese bolivarismo latinoamericano, de todo lo que significa la integración latinoamericana. Tú has hablado y escrito mucho sobre el tema. Sí, de hecho tengo un libro sobre arquitectos de la libertad americana, desde Washington a Bolívar y San Martín, Artigas, O'Higgins, Martí, Juárez,
para mostrar que todos nosotros apostamos a la unidad americana en los términos razonables que nuestra época marca, que no es la misma de comienzos del siglo XIX. Cuando tú hablas de Adenauer, hablas del ejemplo europeo, el esfuerzo de Gasperi, Adenauer, sí, todo para unir a un continente que y de venía de la Willy guerra. Brandt, Y de Willy Brandt, por supuesto. Claro, porque posteriormente. ellos lograron iniciar el proceso de posguerra para la unificación europea. En América ha sido difícil. Por una parte, porque entre la América sajona y la América Latina hay fuertes diferencias. Y en el contexto de la América Latina, desde el Río Grande hasta la Patagonia, hay enormes diferencias también. Pero es posible y necesario, además urgente. Sí, siempre y cuando, Julio, y yo creo que tú compartes esta idea y te la he escuchado, siempre y cuando la ideología política no condicione todo lo demás. Porque si se pretende unificar económicamente, socialmente a nuestros países, no puede ser sobre el sello específico de una ideología determinada. De hecho, la Unión Europea comenzó como Comunidad Económica Europea y después de 50 años pasa a una unión mucho más estable. Y un ensayo previo, tú debes recordar la Comunidad del Acero y del Carbón. Claro, en el año 1950, el Tratado de París. Vamos a seguir conversando sobre estos temas con Johnny Ispuro. Vamos a un corte, compromiso comercial y regresamos. Seguimos con Brújula Internacional. La voz de Johnny Ispuro es muy conocida en Unión Radio, permanentemente están sus programas sobre cultura, sobre información, y más allá de la presentación del libro que vimos hace rato, hay temas que él ha tocado. Por ejemplo, el caso Mandela, el ejemplo de lo que es un líder de ese carisma positivo, que la historia lo va a reconocer permanentemente. Sin duda, Julio. Yo he dicho, y lo dije en mis programas, a la muerte de Mandela, que pertenece a esa estirpe muy reducida de figuras de dimensión universal. Cuando a veces acudimos a figuras históricas, a veces tenemos que remontarnos al pasado. Mandela es un contemporáneo. Con Mandela yo podría decir lo que Einstein dijo de Gandhi, que en el futuro le costará a las generaciones del porvenir creer que hubo un hombre de esa jerarquía, de esa calidad espiritual. Y sobre todo con Mandela, lo que, además de su lucha y haber logrado la independencia de Sudáfrica, a mí me parece que lo más sustantivo y que hay que reivindicar es su legado en su mensaje de tolerancia, de respeto a la diversidad, de la construcción de una Sudáfrica ejerciendo el poder la mayoría del pueblo sudafricano, como le correspondía siempre, pero a partir de un respeto también a las minorías. Una Sudáfrica pluriétnica, diversa, donde, que yo sepa, ninguno de la minoría anglo-holandesa ha tenido que emigrar. Y Mandela, después de 27 años de injusta prisión, sale no a hablar de ese pasado, no a estimular odios, porque eso hubiera sido incendiar el país, sino todo lo contrario, a reivindicar la unidad de Sudáfrica. Y la película Invictus es el ejemplo de ello. Cuando Mandela apadrina el equipo de rugby, que era el símbolo del racismo, y le dice a aquellos muchachos blancos, les dice, ustedes son Sudáfrica y ustedes tienen que ganar y los voy a apoyar en el estadio. Eso fue el punto de inflexión, que el mensaje para la mayoría africana, diciéndoles, ahora no se trata de revancha ni de resentimiento, se trata de construir una Sudáfrica unida y donde se respete la diversidad. Yo comentaba que hoy la prensa española comenta sobre Putin y eso carisma negativo de gente destructiva, y habla también del presidente de Corea del Norte, que por cierto dio un decreto hoy que nadie puede llamarse como él, porque él es el único en su género y en su especie, y por lo tanto, igual que su abuelo y su tío o su papá, que son los dictadores de Corea del Norte, tienen que seguir esa línea. Tú como psicólogo también que has trabajado el tema, podríamos hablar, aunque vamos a ahondar más con Isabel Fonseca sobre esto, que es psiquiatra, se podría hablar en los líderes de un carisma positivo y un carisma negativo. Sí, porque evidentemente en la historia hay una relación entre los contextos socioculturales y políticos y el hombre en su formación y en sus antecedentes. Es muy importante esa psicología el valor personal. Claro, sin duda, la psicología individual está vinculada con la psicología social. Y de hecho, cuando se examinan los comportamientos de hombres o mujeres,
en este caso hablemos de hombres en el poder, que giran hacia el autoritarismo, la arbitrariedad. Ajá. Cuando uno examina sus raíces personales y familiares, sus antecedentes, el cómo fueron atendidos en su evolución, si hubo cariño en el hogar, si hubo actitudes positivas, eso de alguna manera se proyecta luego en su acción como dirigentes y como conductores. Lo que tú dices de Mandela, que a pesar de haber sido privado de libertad, sufrido en la cárcel, viene con un espíritu no de venganza, sino llamando a la unidad, a la comprensión. Sin duda, y cuando uno examina los líderes positivos, de ese carisma positivo, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, uno encuentra en su evolución personal un camino de ascenso hacia lo ético, lo humanista y lo espiritual. En cambio, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, cuando en la formación de ese líder lo que hay es el cuartel, el despotismo, la obediencia, y si luego se les da poder, se imaginan que el país también es un cuartel y quieren gobernarlo como se hace a un soldado. Hay un artículo de García Márquez a raíz de la muerte de Allende que se llama La verdadera muerte de un presidente, donde dice que un presidente muere no solamente con la muerte física, sino cuando ya no pasa más allá de su mensaje porque no supo ganarse el amor del pueblo, que es el caso de Mandela, que hoy en día no hay nadie. Yo fui con Globovisión a las exequias, transmitimos de Sudáfrica, hay que ver el amor a Mandela y con los años sigue creciendo. Sin duda, y por ello yo diría que allí está la referencia a determinar a quién se le da la verdadera condición de líder de una nación, al que luego es respetado, pero no por ejercicio arbitrario del poder, sino porque es amado, porque se entiende que ha empeñado su vida en construir lo mejor para esa nación. Cuando un líder es temido, cuando es obedecido ciegamente, porque sabe que detrás de él hay el ejercicio del poder, como en el caso de esta teocracia comunista de Corea del Norte, que es un anacronismo y que, por cierto, hay que decirlo, yo no sé cómo personas que militan en las filas de esta ideología, a quienes uno respeta, pueden sentirse, pueden actuar con silencio o no denunciar que en nombre de esta ideología hay un régimen medieval tiranizando una nación. Tú dices como el caso que la caída del muro de Berlín acabó con esos mitos de los líderes únicos y del partido único, que fue la caída de la Unión Soviética. Sin duda. Ceausescu fue otro caso. Ceausescu que termina su vida junto con su esposa trágicamente ante un pueblo que 24 horas antes, en un mitin en Bucarest, lo aplaudía porque eran enviados desde los ministerios a aquellos actos multitudinarios. En cuanto se desató la reacción contra la tiranía, todo aquello se demostró que era una máscara. Que es otro tema también, el tema de la psicología de la masa, ¿no? Sin duda. Cómo la masa actúa más por emoción y sentimiento que por racionalidad. Tema que el gran Ortega y Gasset trató maravillosamente. Y creo que la psiquiatra va a hablar también de este tema porque me mostraron un libro sobre sobre el tema de la masa y el poder. Pero volviendo al tema de tu libro y de las caricaturas, ¿sigue alguna serie nueva sobre esto? Sí, mira, yo he venido trabajando un tema que me ha parecido importante. Mi pasión por la historia y mi pasión por la literatura me ha llevado a publicar varias obras. En este caso es una secuencia de devolverle a la gente el gusto por la historia, pero no leyendo aquellos pesados tomos que son difíciles de tragar, y más en nuestra época actual, donde hay tanta información, sino conocimiento histórico veraz, pero en forma grata, amena. Yo recuerdo siempre que Alicia, en El País de las Maravillas, cuyo autor, por cierto, empleó un seudónimo, Lewis Carroll, que está en este libro, Alicia dice allí una frase que es maravillosa. Dice, instruir es divertir. Y yo he tratado de instruir en forma entretenida. Que es el caso también de Saint-Exupéry en El Principito, en esa dimensión sencilla de las cosas que muchas veces los intelectuales las cubren para que no se entiendan. Y que esa obra, ese relato, El Pequeño Príncipe, El Principito, en apariencia sencillo, esconde un metamensaje de honda espiritualidad y dirigido a un auténtico crecimiento personal. Ahora que hablamos de la nueva historia, porque Europa para integrarse tuvo que tener una historia hecha de nuevo, ¿no? En función de la cordialidad y no de la confrontación. Cambiaron la historia de Alemania y de Francia y su guerra. América Latina, ahora que vemos la inauguración allí del edificio de UNASUR y que además la CELAC se proyecta también como un acuerdo de integración, ¿habría que redimensionar esa historia de esta manera? Sí, y yo creo que sobre unos principios determinados. Yo le apuesto mucho a la sensatez de gobernantes latinoamericanos de distintas mentalidades. Creo mucho en la visión del proceso chileno.
donde la concertación entre demócratas cristianos y socialistas han logrado reconstruir la nación que vivió el golpe, que vivió incluso los errores de Allende, que vivió el golpe y vivió la dictadura horrorosa. Estaba Bachelet ayer precisamente. Sí, por eso... Y Mujica de Uruguay también con un creo mucho también en ese modelo de hombres de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha, pero unidos por una visión auténticamente americanista, preocupados por la justicia social, pero dentro de valores de libertad, democracia, civilización y diversidad. Porque, Julio, es una máscara que en nombre de la izquierda se pretende implantar modelos represivos y autoritarios. Quien quiera reivindicar la izquierda tiene que mirarse en el espejo de los valores humanistas y democráticos y no de los valores totalitarios. Fue el discurso ayer, precisamente tú decías, de un hombre de izquierda que viene de la guerrilla, pero que está en compromiso democrático, el presidente de Uruguay, que ahora lo deja con una lección de democracia también. Exacto. Además ahí coincidían gente de izquierda, de derecha, de centro, pero con la compromiso con la democracia en la reunión de la UNASUR. Yo tuve oportunidad en Montevideo de conocer el proceso con Líber Seregni y la formación del Frente Amplio y cómo los uruguayos aprendieron que salir de las dictaduras militares llevaba a un proceso civilizado. Y francamente los venezolanos nos sentimos con una envidia sana, por decirlo de esta manera, frente a un gobernante como el Tabaré Vázquez, cuyo primer mensaje, habiendo ganado cómodamente las elecciones en Uruguay, el primer mensaje de Tabaré ha sido: invito al resto político del país a que nos unamos por una República Oriental del Uruguay progresista y democrática. Bueno, muchísimas gracias a John Aispura, gracias por este libro tan extraordinario, Seudónimos a la Historia. Que si los amigos que lo quieran, si me lo piden al Twitter, @John Aispurua, inmediatamente se lo enviamos en la versión digital. Cómo no, muchísimas gracias a John. Vamos a seguir con el tema precisamente del poder y la locura con Isabel Fonseca, psiquiatra venezolana. Ya regresamos. Gracias, Julio. Muy bien. Encantado.